En este video vamos a ver las causas de inflamación hepática, ¿sí? Definimos en el video anterior la hepatitis aguda y la hepatitis crónica, ¿sí?, como causas de insuficiencia hepática aguda y de insuficiencia hepática crónica. Ahora nos vamos a meter un poquito en algunas características de situaciones que llevan a inflamación hepática. Estas se dividen en patologías infecciosas, dentro de ellas tenemos los virus, los parásitos, las bacterias. Yo no voy a ahondar en parásitos y bacterias, ahí en el apunte van a encontrar un pequeño resumen. Luego tenemos las tóxicas, las metabólicas, ¿sí?, y las enfermedades autoinmunes. En el caso de las enfermedades autoinmunes, van a encontrar en el apunte también, no son situaciones que son muy frecuentes, van a encontrar allí la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, y la hepatitis crónica autoinmunitaria, como ejemplos de enfermedades autoinmunes, pero sepan que son causas de inflamación hepática también, y no quiero ahondar mucho en esas patologías porque si no le resta tiempo a situaciones que son mucho más prevalentes y sobre todo para seleccionar algunos temas que son los más importantes para la profesión de ustedes, ¿no? Bien, comenzamos con las hepatitis virales, ¿sí?, con las hepatitis infecciosas, dentro de ellas las virales. Hay un grupo de virus que son hepatotrópicos, el virus de la hepatitis A, B, C, D, que necesita la coinfección con B, y el virus de la hepatitis E. De todos esos, tres son los que causan o pueden llegar a desarrollar hepatitis crónica. Son el B, el C y el D, ¿sí? El virus de la hepatitis A y E solo producen hepatitis aguda. En el caso de las hepatitis víricas por virus de hepatitis A, tienen un periodo de incubación corto, de 3 a 6 semanas. La condición de hepatitis es relativamente leve, generalmente tienen periodo asintomático, a veces directamente no hay detección de que hay una infección con virus de hepatitis B porque directamente no presenta síntomas, se resuelve en poco tiempo la infección con virus de hepatitis A. El virus se establece en el hígado y causa necrosis de los hepatocitos, y hace eclosión hacia los conductos biliares, con lo cual el virus pasa a las heces a través de la bilis, ¿eh? Es decir, que la transmisión es orofecal, ¿sí? Eh, Generalmente los lugares donde se desarrollan hepatitis vírica por hepatitis A son lugares donde la higiene es mala, se disemina por contacto, por ejemplo los juguetes que comparten los niños en una guardería, lugares donde se comparte agua que está contaminada con el virus de la hepatitis A. eh, También se pueden dar brotes en lugares donde hay hacinamiento, como los barcos, las escuelas, las cárceles. Generalmente, cuando hay una infección por el virus de hepatitis A, el sistema inmune aclara el virus y es una infección que es autolimitada y provee o deja de inmunidad de por vida a la persona que tuvo infección con hepatitis A. Aquí ven las curvas, de 2 a 6 semanas comienza a eclosionar el virus y aparece en materia fecal. Este es el periodo en el que puede infectarse otras personas, por ejemplo en una guardería, a través de los pañales y contacto con las manos. Se puede contaminar el agua, la comida de los niños y de esa manera se transmite el virus. Eh, Rápidamente en ese periodo donde el virus empieza a mostrar, producto de que produce necrosis de los hepatocitos, el sistema inmune lo detecta y comienza a generarse una IgM antivirus de hepatitis A, que es el que o es la que va a generar la destrucción del virus y va a generar la autolimitación de la hepatitis. Conjuntamente comienzan a generarse anticuerpos frente a antígenos del virus de la hepatitis A, que son los que brindan inmunidad de por vida. El virus de la hepatitis B, también conocido como partícula de Dehn, que es la partícula infectiva, ¿sí? Es, como ven acá, un virus ADNA, ¿sí?, que suele, durante la infección, generar partículas no infectivas, que son esféricas, o como estas que ven aquí, que son filamentos,
y que mantienen entretenido al sistema inmune, generando que el sistema inmune no pueda ser efectivo para destruir al virus y por eso se produce cronicidad o una hepatitis crónica o un porcentaje de hepatitis crónica cuando hay virus de la hepatitis B. Este virus se transmite por vía parenteral, sexual, puede ser por vía, inyección endovenosa, a través de las transfusiones también. Fíjense, este virus necesita de las células hepáticas para su replicación, se incorpora el DNA viral al núcleo del hepatocito. ¿Sí? El hepatocito lo que hace es replicar el virus y se generan las partículas virales que hacen eclosión del hepatocito, lo dañan, pueden generar la muerte del hepatocito y esas partículas virales pasan a sangre y son las que pueden ser infectivas para otras personas. El virus de la hepatitis C es bastante similar. En el caso de la hepatitis B, la infección aguda puede cursar como enfermedad subclínica en un 65%. Si lo hace, el 100% de esas personas se recuperan. Si no, puede generar síntomas de hepatitis aguda, lo que vimos en el video anterior, la anorexia, el desgano, la fiebre. Y de las personas, de este 25% que evoluciona en hepatitis aguda, el 99% se recupera, o sea que tiene un gran porcentaje tiene evolución benigna y solamente un porcentaje muy bajo llega a desarrollar hepatitis fulminante, generando insuficiencia hepática aguda que deviene en la muerte del paciente o la necesidad de un trasplante. De la infección aguda, solamente un 5 a 10%, solamente un 5 a un 10% desarrolla hepatitis crónica. De ese 5 a 10% que desarrolla hepatitis crónica, un 20 o un 30% evoluciona a cirrosis o genera el desarrollo de cirrosis en el hígado y un 2-3% carcinoma hepatocelular que puede provenir de hígados que están en un proceso de hepatitis crónica o de hígados que ya presentan cirrosis, ese carcinoma hepatocelular. En ambos casos, los pacientes pueden morir o requerir un trasplante. Bueno, el virus de la hepatitis C, la infección es bastante similar al de la hepatitis B, se transmite por vía parenteral, en menor medida por vía sexual, también por transfusiones. Hoy en día es raro porque las bolsas son seleccionadas y se hacen los estudios adecuados, las bolsas de transfusión, pero puede ocurrir que el virus se transmita por esa razón. Generalmente la infección aguda por el virus de hepatitis C genera hepatitis aguda, ¿sí? En un 15% esa hepatitis aguda se recupera sin ningún problema. Un porcentaje muy bajo evoluciona a hepatitis fulminante, similar al de hepatitis B, fíjense, un 1%, pero fíjense lo que ocurre acá. En hepatitis B solamente un 5 a 10% evolucionaba a hepatitis crónica. Fíjense, en el virus de la hepatitis C, el 85% de los que sufren una hepatitis aguda, subclínica o clínica, el 85% evoluciona a una hepatitis crónica, y de esos un 20% desarrolla cirrosis, y de allí un porcentaje muy alto de ese 20% desarrolla carcinoma hepatocelular, que lo ven aquí como el vértice de esta pirámide del virus de hepatitis C. HCC es el carcinoma hepatocelular. Así que fíjense, el virus de la hepatitis C, la diferencia principal que tiene con el virus de la hepatitis B es que tiene una tendencia a desarrollar hepatitis crónica mucho mayor que el de la hepatitis B. Bien, acá les muestra un poquito las vías de transmisión comparada una con otra. La hepatitis A fecal oral, como les decía, a través de agua o alimentos contaminados. La hepatitis B se transmite en forma parenteral, contacto sexual. La hepatitis C similar. La hepatitis D, que necesita para infectar al hepatocito la coinfección del virus de la hepatitis B, porque el virus de la hepatitis D es defectuoso en ese sentido. También lo hace por vía parenteral. Y la hepatitis C se parece mucho a la hepatitis A, también la vía de transmisión es fecal oral.
Periodo de incubación en hepatitis A 2 a 6 semanas, en hepatitis B 2 a 26 semanas, la media es de 8. El riesgo de hepatitis crónica, ¿sí?, es del 5 al 10%, en cambio en el de la hepatitis C más de 80%. Así que ahí tienen las principales diferencias entre estos virus hepatotrópicos. Los síndromes clínico-patológicos de esta hepatitis viral, una vez que se ha infectado con el virus, pueden desarrollar varios síndromes clínicos, ¿sí? Como les fui mencionando, algunas veces puede ser asintomático, eso en general es para todos los virus. Puede generar una infección aguda que es asintomática y generalmente avanza hacia la recuperación. Y la única manera que hay de evidenciar que la persona estuvo expuesta al virus es que presenta los anticuerpos contra el virus, cualquiera de ellos. Si no, la infección puede ser sintomática, generalmente se desarrolla una hepatitis aguda y lleva a la recuperación, ¿sí? Puede haber algunos síntomas de insuficiencia hepática y que aparezca la ictericia, o puede ser anictérica, es decir, que la ictericia no está presente. Puede haber infección crónica, esa infección crónica que se va a dar por el virus de la hepatitis B y C principalmente, puede o no tener una progresión a cirrosis, y si no, se puede desarrollar insuficiencia hepática aguda con necrosis masiva de los hepatocitos. En este caso, como ustedes vieron, el virus de la hepatitis A es muy raro que haga esa hepatitis fulminante, prácticamente es improbable, y en el caso de la hepatitis B y C, solamente un 1% de la hepatitis aguda se complica con una hepatitis fulminante. Y en el caso del virus de la hepatitis B y C, puede generarse el estado de portador silente, donde el virus puede generar una infección crónica, asintomática, por mucho tiempo, e ir generando daño hepático, o directamente que la infección quede quiescente en el genoma de los hepatocitos y en algún momento se reactive y genere la hepatitis crónica. Luego tenemos las hepatitis tóxicas o las inflamaciones tóxicas del hígado, ¿sí?, generalmente por drogas o sustancias tóxicas. Las drogas y sustancias químicas pueden causar lesiones directas, destruyendo los hepatocitos, pueden dañar las estructuras que pertenecen a lo que es el drenaje biliar y producir daño hepático por colestasis, es decir, la detención del flujo biliar. Las reacciones medicamentosas o las reacciones adversas de algunos medicamentos pueden ser predecibles y dependientes de la dosis sobre la base de la estructura química de las drogas y de sus metabolitos. Es el caso del paracetamol, por ejemplo. El paracetamol en altas dosis y combinado con alcohol es predecible que cause daño hepático porque el alcohol aumenta las reacciones de fase 1. Las reacciones de fase 1 generan metabolitos tóxicos del paracetamol y generan necrosis. Esos metabolitos tóxicos generan necrosis centrolobulillar, que es donde están concentradas las enzimas de fase 1 en el hepatocito. Y si no, pueden ser impredecibles y sin con la dosis, es decir, no conozco que un fármaco, un medicamento o un tóxico puede causar daño hepático. En ese caso entramos en el terreno de las reacciones idiosincrásicas, ¿sí? No sabemos que puede causar daño hepático y eso depende de la genética del paciente. Hay pacientes que son susceptibles a determinados medicamentos y esos medicamentos le causan daños hepáticos y a otros directamente no les causa ningún problema. Las hepatitis por drogas se parecen a las virales, como veíamos recién, ¿sí? Pero el paciente se recupera rápidamente cuando se elimina la causa. Esa es la principal diferencia. En cambio, si el virus persiste dentro del sistema hepático, no se va a eliminar rápidamente la causa. En el caso de las hepatitis tóxicas o por drogas, una vez que se deja de administrar lo que está causando toxicidad, desaparece la hepatitis, o por lo menos disminuye.
Hay varios medicamentos que causan alteraciones o daño hepático, por ejemplo, algunos que generan un patrón de lesión colestásico, como los anticonceptivos, algunos antibióticos, generan hepatitis colestásica, también las estatinas, fenotiacinas, necrosis hepatocelular, el paracetamol, por el mecanismo que les contaba recién, que tiene que ver con esto de las zonas, ¿no? La zona 1 es la zona que está cercana a la tríada portal, la zona 2 es una zona intermedia, ¿sí? Y la zona más alejada, por donde llega el tóxico o el fármaco, que es la centrolobulillar, es la más alejada, ¿sí? de la tríada portal, y esta zona centrolobulillar es la que concentra enzimas de las reacciones de fase 1. Esas reacciones de fase 1 lo que hacen es introducir grupos funcionales a algunos fármacos. ¿Para qué? Justamente para poder eliminarlos, por ejemplo, a través de la glucoronización de esos fármacos y eliminarlos por vía renal, por ejemplo. Pero claro, genera un metabolito tóxico intermedio antes de que se le ponga el glucurónido, y ese metabolito tóxico, si se acumula, puede generar daño hepático. Hay situaciones que llevan a eso. Por ejemplo, cuando algún medicamento se consume conjuntamente con el alcohol, que es un inductor de las reacciones de fase 1. Bien, hay varios medicamentos, no me quiero, o tóxicos, que están relacionados con daño hepático, no me quiero extender, pero básicamente una causa de inflamación hepática importante son los fármacos y las toxinas. Y lo importante es que algunas son predecibles, es conocido que causan daño hepático, como las que están listadas aquí, y otras no, y entran dentro de las reacciones idiosincrásicas. Siguiendo con las hepatopatías tóxicas, sin duda, una de las hepatotoxinas por excelencia es el alcohol, ¿sí? El alcohol o el abuso de alcohol es una de las causas más frecuentes de daño hepático y se relaciona con la dosis o el consumo diario de alcohol. Un consumo diario de más de 80 gramos a 160 gramos por día probablemente haga que desarrolle una hepatopatía crónica dentro de los 10 a 20 años de consumo de alcohol, ¿sí? Generalmente el alcohol tiene, o el etanol, tiene efectos directos sobre el hígado, incrementando la fluidez de las membranas. Eso genera alteración en los receptores, en la internalización y secreción de lipoproteínas al plasma. Efectos indirectos como consecuencia del metabolismo que tiene el alcohol dentro de los hepatocitos, a través de la deshidrogenasa de alcohol o alcohol deshidrogenasa, se transforma en acetaldehído. Ese acetaldehído, vamos a ver en la próxima diapositiva, tiene efectos muy nocivos en el desarrollo de la hepatopatía, y es muy, muy importante. A su vez, ese acetaldehído, por la misma deshidrogenasa de alcohol, se transforma en acetato, y ese acetato es utilizado para sintetizar ácidos grasos que se sintetizan en exceso por el abuso de alcohol y que son esterificados en triglicéridos y que hacen que el hígado se genere en hígado graso, es decir, que haya esteatosis producto de la síntesis exacerbada de ácidos grasos que son esterificados en triglicéridos y que no pueden ser exportados por las lipoproteínas al plasma, producto de esto que decíamos recién, que hay alteración de las membranas, producto también directamente de la acción del alcohol en esas bicapas lipídicas, ¿no? Fíjense, el consumo de alcohol, precisamente el etanol, genera aumento de la permeabilidad a nivel del tracto gastrointestinal y eso hace que pasen bacterias, que pasen toxinas bacterianas que hay en el intestino y active a los macrófagos que están en los espacios sinusoidales a través de estas vías que ven aquí, sobre todo los toll-like receptor, generando una situación inflamatoria. El alcohol, el mismo etanol, aumenta la permeabilidad del intestino, se genera endotoxemia, pasan bacterias y toxinas bacterianas y activan a las células del sistema monocítico fagocítico del hígado y genera inflamación. El alcohol dentro del hepatocito por el alcohol deshidrogenasa se transforma en acetaldehído, como veíamos recién. Eso estimula también la inflamación, pero el acetaldehído
se une a proteínas dentro del hepatocito, formando aductos que generan injuria hepatocelular, porque esas proteínas precipitan, se desnaturalizan, se vuelven no funcionales, así que genera una disrupción metabólica dentro del hepatocito que lo lleva en muchos casos a la muerte. Aparte, el acetaldehído por sí solo estimula también a las células estrelladas, ¿sí? Las células estrelladas tienen varios nombres, no sé si recordarán de anatomihistología, estas células estrelladas que están en el espacio de Edice, son las células que acumulan vitamina A, ¿sí? Se las llama eh, células estrelladas o células de hito. ¿Mm? También se las conoce como lipocitos, porque al acumular vitamina A, que es una vitamina liposoluble, también se las conoce con ese nombre de lipocitos. El alcohol también induce a citocromos P450, ¿sí? Y eso genera inducción de estrés oxidativo que también activa a esas células estrelladas. ¿Mm? Generalmente estas células estrelladas se activan producto de citoquinas que le envían los macrófagos, las células de Kupffer. ¿Mm? Y cuando se activan estas células estrelladas, se diferencian, ¿sí? O se transforman en miofibroblastos que sintetizan PDGF o factor transformante beta y se ponen a hacer colágeno dentro del hígado, estimulando así el desarrollo de fibrosis. Por otro lado, las personas que consumen alcohol, ¿sí? Que consumen un alto nivel de alcohol diariamente, generalmente se asocian con malnutrición, es decir, no se nutren adecuadamente y eso hace que la inflamación, la injuria hepatocelular y la fibrosis que se dan en los pacientes que son etilistas y que sufren hepatitis alcohólica, tengan aparte, producto de la malnutrición, una regeneración inadecuada o impedida de ese hígado que está siendo afectado en forma crónica. La hepatopatía alcohólica, una vez que se ha instaurado, tiene distintos cuadros clínicos. Puede aparecer una esteatosis hepática alcohólica, es decir, el hígado graso, ¿sí? Producto del alcohol. Puede generarse una hepatitis alcohólica, es decir, la inflamación del hígado, donde van a predominar la necrosis de los hepatocitos, la consecuente inflamación. Por ello aparecen los cuerpos de Mallory, que son estos que ven aquí, estos inclusiones y degeneración hialina que aparecen en los hepatocitos, que son filamentos de queratina que aparecen en los hepatocitos que están dañados producto del alcohol. Aparece también el cambio graso en forma incipiente durante la hepatitis. Fíjense que la esteatosis puede derivar en una hepatitis y se puede revertir este cuadro con la abstinencia del alcohol. Y lo mismo sucede con la esteatosis respecto a un hígado normal. También la abstinencia puede revertir. La esteatosis es un cambio reversible. El problema es cuando hay esteatosis en forma continuada, con exposición continuada al alcohol o ataques repetidos de hepatitis que generan necrosis de hepatocitos, situación inflamatoria que va a llevar a la cirrosis, que se va a caracterizar por fibrosis y nódulos de hepatocitos en regeneración hiperplásicos. Y esa es una situación irreversible. La esteatosis se va a dar por alteración del metabolismo de los lípidos, por reducción de la exportación de lipoproteínas, ¿sí? Va a haber durante la hepatopatía alcohólica disfunción de las membranas mitocondriales, ¿sí? Alteraciones del citoesqueleto, alteraciones de la fluidez de membrana, ¿sí? Estrés oxidativo, va a aparecer la alteración de la perfusión vascular, con daño a los sinusoides hepáticos, y eso va a llevar, por supuesto, al haber falta de perfusión vascular, a la hipoxia. Como ven aquí, la esteatosis alcohólica, ¿sí? El hígado graso, con varios hepatocitos acumulando gotas lipídicas. Aquí ven una mezcla de hígado graso y con fibrosis incipiente, y aquí básicamente ya una cirrosis instalada donde predomina la fibrosis dentro del hígado, y eso es a causa
del daño que produce el alcohol.